Sí. Es que me dicen que ahora que yo respondí a mi llamado no se me escuchó, entonces me conecté por otro lado. ¿Cuál es tu apellido? Valencia Armero. A ver, Valencia. Armero. Ya estabas con falta, ya le coloqué la asistencia. Ah, Profe, buenas Listo. tardes. muchas gracias, Yo profe. también que te Ortiz no pude Ujú. responder porque se me salió la llamada. ¿Cuál es tu apellido, Ortiz? ¿Qué? Ortiz Segura. Ortiz. Sí tienes, estás bien. Ajá. Sí le coloqué asistencia, tranquila. Ah, bueno, profe, gracias. Ujú. Bueno, como ya se percataron, ya estamos grabando clase. Eh, en este momento, la anterior semana, el anterior fin de semana, pues no pude desarrollar o presentarles estas presentaciones que tengo en este momento. Espero que con esto podamos retomar de forma más personal y más profunda en la parte de la teoría del texto narrativo. Para ello, pues hoy día les voy a presentar una diapositiva que tiene como objetivo, como el título lo menciona, es el poder del escritor y el arte de narrar. ¿Listo? Para empezar a trabajar un poquito la parte de la escritura que estamos pendientes. Entonces, aquí, mirando la temática del poder del artista y el escritor, quería comentarles que el escritor como tal tiene la fortuna y el poder de crear mundos. Estos mundos los expresa a través de la literatura. Ustedes a lo largo de su trayectoria como lectores se pueden percatar de que han leído muchos libros y cada libro es un mundo por aparte. Esto quiere decir que el escritor como un creador de mundos y un transformador de realidades. Cuando ustedes empiezan a narrar, le dan el poder a ciertos personajes para que puedan construir universos diferentes. Le dan la posibilidad de que pudiera hablar un lobo, pueden hablar leones, pueden generar universos no necesariamente en el contexto de la realidad que conocemos, como el planeta Tierra, sino que podemos generar realidades alternas. Miremos en este momento, por ejemplo, El Señor de los Anillos, genera un mundo completamente distinto. Podemos encontrar Narnia con otro mundo, podemos encontrar Harry Potter con diferentes elementos que los hace distintivos. Este poder que tiene el artista es el que ustedes posteriormente lo van a tratar de representar en dos aspectos. Uno, desde la parte como lectores y otro también como escritores. En medio de esas dos, lo que uno aspira en este curso de teoría literaria, narrativa, perdón, es que ustedes puedan emitir un juicio narrativo de construcción de esos relatos. Avanzando con la presentación, aquí les coloqué una de las teorías actuales que lo pueden encontrar en un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses, escritos por un señor que se llama Yuval Noah Harari. Ahí aparece el nombre de él en la presentación. ¿Qué hay de especial? Él dice que nosotros en algún comienzo, muy atrás, cuando todavía pues no existía como tal la escritura, el ser humano, habían dos especies. Uno, que es el que lo miran en la parte izquierda, que dice que es el Homo sapiens, y el otro es el Neandertal. Él comenta que estas dos especies se disputaban y peleaban en su contexto, ¿no? El Neandertal, que ustedes pueden ver el cráneo a mano derecha, dice que era una especie que era muy alta, muy grande, muy fuerte, su cuerpo era muy rudo y que de cierta forma él sobrevivía por esas condiciones. En cambio, el Homo sapiens, el que lo miran a la izquierda, des en cuenta solo la característica del cráneo, dice que era un ser más pequeño, más frágil, muy distinto al otro. A lo largo de la historia, estas dos especies empezaron a pelear, tuvieron confrontaciones. Por fuerza, evidentemente, los neandertales le ganaban al Homo sapiens. Pero hay algo particular, y dice que démonos cuenta que quién fue el ganador. En la actualidad, pues la historia lo demuestra que es el Homo sapiens, porque estamos aquí en este contexto vivos.
y los neandertales se extinguieron. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo una especie tan fuerte como lo fue el neandertal perdió ante el Homo sapiens? Ante eso, Harari propone de que el Homo sapiens tuvo la posibilidad de generar el arte de narrar, de contar. Al momento en que el Homo sapiens empezó a narrar y contar, empezó a crear mundos, a crear mundos. Con esa creación de mundos, empezó a crear mitos y leyendas. Y esos mitos y leyendas condujeron también a la creencia de lo sobrenatural, con la creación de dioses y seres que van más allá de nuestro plano. Esos mitos y leyendas, dentro de la cosmovisión del Homo sapiens, hizo que él tuviera más fuerza. Y dice que los neandertales se asustaban como que al mirar que esos seres que de cierta forma eran más frágiles, podían tener una fuerza a partir de la voz. Es decir, cuando ellos empezaban a invocar sus dioses para ir a la guerra, cuando empezaban a contar sus mitos y leyendas para tener más fuerza, empezó a generar un cambio muy grande. Y ese cambio tan grande fue a partir de esa narración. Con esto quiero decirles que las narraciones van mucho tiempo atrás, más allá del origen de la escritura. El narrar está sujeto de cierta forma también a la oralidad. Cuando nosotros contamos una historia entre nosotros, entre nuestros compañeros, de lo que nos pasó un fin de semana, en una fiesta, en una comida familiar, en un paseo, es una forma de narrar, ¿listo? Para esta historia de Sapiens, por eso se llama el libro, de en cuenta que se llama De animales a dioses. La narración como tal tuvo una fuerte influencia para que nosotros podamos hacer lo que hoy día somos. ¿Listo? Continuando, a lo largo de esa historia se empezaron a generar ciertos mitos y leyendas que vamos a empezar a trabajar desde el día de mañana a partir de la historia de los griegos, del romanticismo, del renacimiento, de todas las exposiciones que ustedes tienen. En este devenir de todos los mitos, leyendas, cuentos, novelas, etcétera, surgieron algo que se llama los arquetipos. Aquí les coloqué el título, arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Según Carl Jung, aquí aparece solo Jung, él dice o propone que los mitos y los arquetipos son una especie de características universales que se repiten en diferentes historias a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a pesar de que nuestro mundo en algún momento estuvo dividido, que no nos conocíamos, no conocía, por ejemplo, Europa, no sabía de América, de Australia en diferentes épocas, no había contacto. Pero según Carl Jung, él dice que todos estos lugares, todas las diferentes comunidades tenían algo particular. Ese algo particular él lo llama los arquetipos. Él sostiene que, por ejemplo, hay arquetipos que existen en todas las civilizaciones, comunidades y grupos. Por ejemplo, el héroe. El héroe va a existir dentro de la literatura japonesa, dentro de la literatura precolombina, dentro de la literatura española, en la actualidad. Asimismo, va a existir la figura del sabio. El sabio es una figura que se va a repetir en todas las literaturas posibles. Y asimismo la sombra, ¿vale? Esos arquetipos son una especie de, él los va a llamar como un inconsciente colectivo. Es decir, que nosotros no supimos y no copiamos algo de otras culturas y las adaptamos a nosotros, sino que existe como una información colectiva en nuestra cabeza. Aquí les coloqué, por ejemplo, el caso de estas cartas del tarot, porque el tarot de cierta forma también es utilizado como arquetipos. Hay figuras allí que se empiezan a repetir a lo largo de diferentes culturas. El mago, el sabio, el ángel caído, el diablo. Son personajes que se empiezan a repetir sin importar el lugar o la cultura a la cual pertenezcan. Todos esos arquetipos, según Carlos Jung, se encuentran en el cerebro del ser humano. Y a veces no solo en el cerebro, o sea, cuando empezamos a escribir, sino que también cómo se representan en nuestros sueños. A veces soñamos con figuras tenebrosas, terroríficas.
A veces soñamos con ciertas cosas que no solo pertenecen ¿qué se puede decir? A nuestra psiquis individual, sino que varias personas han podido tener ese contacto, ¿vale? De esta forma, aquí les traje también mm, algo que llama la atención, que es el arquetipo, pero a partir de los personajes, que es lo que nos interesa a nosotros desde la parte literaria. Si se dan cuenta, son 12 arquetipos de personalidad. Esos 12 son los que menciona Carl Jung, ¿listo? Y él dice que esos 12 se encuentra dividido en 4 núcleos. El primero dice las orientaciones a las personas, que aquí aparece la figura del amante, el amigo y el cuidador. La otra va a la parte del orden y el control, y aquí se encuentra el gobernante, el creador, el inocente. La otra parte va hacia la orientación al propio individuo. Aquí aparece el sabio, porque el sabio va a saber mucho de sí mismo, el explorador, la persona que se aventura, el héroe, también es una persona que se aventura a una hazaña, pero tiene resultados favorables que lo benefician, ¿no? También se encuentran el cambio, que son figuras que hacen que la narración se transforme. Por ejemplo, el mago. El mago es la figura que cambia. ¿Listo? Igualmente el rebelde. El rebelde es el que se revela ante algo. Y se encuentra el bufón, de forma cómica. Si ustedes se colocan a analizar, estos 12 arquetipos que menciona Jung son en sí lo que va a aparecer en la mayoría de la literatura. Cuando ustedes empiecen a escribir para el trabajo final, quiero que se coloquen a mirar qué tipo o combinaciones de sus arquetipos van a utilizar. ¿Listo? Por ejemplo, analicemos algún relato, por ejemplo, Romeo y Julieta. Aquí va a estar la figura de los amantes, des en cuenta, los amantes, pero también va a estar la figura del gobernante, que son las familias que prohíben. Entonces, des en cuenta que solo en ese relato, de una forma superficial, ya tenemos dos figuras de los arquetipos, el amante, el gobernante. Posteriormente va a aparecer también el sabio, pero el sabio va a ser la figura del sacerdote. Entonces va a surgir otra figura dentro de esa historia. Existe también figuras, o sea, aquí lo que importa es que ustedes pueden combinar todos estos arquetipos. No pueden utilizarlos todos en una misma narración, porque se va a prolongar bastante, pero sí pueden utilizar algunos y pueden empezar a generar historias. Hasta el momento, jóvenes, ¿alguna inquietud? Espera un momentico, porque no lo vaya a sacar el diapositivo. Ujú. Pueden ir tomando pantallazos, ¿no? O vayan anotando porque estas cositas son bien necesarias para que ustedes empiecen a trabajar. El Profe, héroe, ¿no? profe. Ajá. O Cuénteme, sea que Rosy. en conclusión, sí, señor. En conclusión, un arquetipo es el personaje que uno crea para ponerlo en acción en el cuento o en la historia que uno narra. Sí, son O no es personajes, así. sino que quiero que tengan en Eso. cuenta que son personajes que se repiten en la literatura universal. Ujú. Ah, ya, ¿Listo? O ok. sea, son Y que esos como personajes estereotipos. o esos arquetipos los podemos dividir en este tipo de grupos, ¿no? Exacto, ajá. 12 Bien. características y se divide en 4 grupos. Profe, Perfecto, una gracias. pregunta. Ajá. Eh, Quería preguntar, el cuarto dice el héroe, el explorador, el sabio. ¿Por qué lo catalogan como orientación al propio individuo? O sea, ¿ya hablando de uno como narrador o de qué se No, refiere? no de uno como narrador, sino que del personaje por sí mismo. Es decir, que el personaje se tiene que pensar a sí mismo como para poder llegar a ser ese arquetipo. Por ejemplo, el sabio des en cuenta que son personajes que se las llevan solos. Se destaca la propia interioridad con la cual analizan. Entonces son personajes solitarios. Vayan pensando con las características. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ahí aparece personas sabias que se combinan entre el mago y el sabio. Y son personajes, por ejemplo, Gandalf el Gris.
Es un personaje que se va solo, que interioriza, se la lleva pensando, analizando. Es una relación consigo mismo. El héroe Sí, también, porque el héroe es héroe en la medida en que afronta sus miedos. Entonces, por ejemplo, yo les comentaba aquí les coloqué el ejemplo de Hércules. Hércules es un héroe, bueno, antes de ser héroe, fue una persona que tenía una fuerza muy grande que no la podía controlar. Y toda la gente no lo quería porque era una persona que era muy torpe. Todo lo que tocaba dañaba, tenía una fuerza que no la podía controlar y en ese momento de que él quería, por ejemplo, abrir una puerta, la tumbaba. Al momento de apoyarse ante una pared, él la terminaba destrozando y cosas por el estilo. Él se convierte en héroe en su travesía de poder enfrentar sus propios retos. Entonces él tiene que entrenar y si ustedes han mirado la serie de Hércules, la que pertenece a Disney, él tiene un entrenador que es un sátiro, que es la mitad cabra y la mitad humano. Y él dice, yo te voy a entrenar, le dice. Yo entrené anteriormente a Aquiles, que es el que aparece en Troya. Yo entrené a Ulises, que es el que aparece en la Odisea, y te voy a entrenar a ti, le dice. Entonces el entrenamiento de este héroe es consigo mismo. Por eso todos los que mencionan aquí, tanto el explorador, el sabio y el héroe, son personajes que en sí tienen una lucha interior. Y para ujú. llegar a ser ese arquetipo tienen que enfrentarse a sí mismos. Sí, es que lo que pasa es que yo estaba haciendo mi propia narración, o sea, yo estoy ya creando, digamos, una especie de cuento, pero es más que todo algo interno, algo del yo pensando en el pasado, presente y futuro. Entonces miraba que eso ¿Ya? tenía que ver también con esos arquetipos que usted dice, ¿sí? Entonces yo me Claro, es que presento todas como las la... historias se repiten, se repiten. Si ustedes se Ajá, colocan a ver las ideas que tienen para empezar a escribir para la tarea final, ustedes pueden categorizar en gran parte muchos de sus arquetipos. sí. Y de pronto analizando la característica de cada uno de ellos, se van a poder empezar a generar historias más buenas, más construidas, más marcadas, con personajes que tengan rasgos más distintivos. Esa es la intención de que ustedes no presenten personajes planos. Planos son personajes como que tan lineales que prácticamente no aportan nada a la construcción de la narración. Angie, Paola, Profe, buenas tardes. Profe, o sea, hola, tengo buenas una duda. tardes. Yo ya estoy empezando a crear sobre mi historia, más o menos. ¿Listo? Y, o sea, o sea, bueno, lo malo fue que hoy no hubo clase presencial porque tengo una duda que quiero, o sea, quisiera que me la aclarara. O sea, prácticamente A mi ver, historia está hágalas, yo quedo aquí. terminada. Ujú. Entonces yo quería, o sea, en serio, o sea, mostrársela a ver si está bien o qué toca cambiarle, si le falta algo, no le falta nada. O sea, eso Listo, también entonces quería. para los casos como la compañera y también como Jefferson, que ya están trabajando, traten de hoy día con lo que les estoy explicando, de pronto modificar algo que ustedes miren necesario. Lo Pero modifican la, y si ujú. gustan me lo comparten para yo poderlo revisar. Pero, ¿qué le digo, profe? O sea, tiene que, o sea, como él decía, se es abierta a lo que uno quiera, puede ser romance, de asesinato, de terror, de misterio, o todo puede ir incluido también en una sola historia. Hagan una sola y el tema es abierto. Es decir, que ustedes pueden mencionar los temas que tú mencionas ahorita, pueden tomar los compañeros. Pero yo quiero que se den cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema como del amor o romance, nosotros ya miramos unos arquetipos que más o menos se ajusten allí. Por ejemplo, el principal, si vas a trabajar el amor, es el arquetipo de los amantes. Si vas a trabajar, por Ya, ejemplo, un relato que sea como de acción, obviamente, pues aquí necesitas un héroe. Si ya. quieres algo, por ejemplo, de misterio, acá el mago, ¿listo? Si quieres algo de Mm, cómico, puedes utilizar el bufón. Si quieres una narrativa como orden, profe. de política, ¿sí me hago entender? Gobernantes. Por eso les digo que estos arquetipos, libremente de donde ustedes la temática que los vayan a ubicar, siempre suelen existir. Por eso el trabajo de Jung es muy importante de los arquetipos, porque des en cuenta que se dio cuenta de eso, de que estos personajes, sin importar la civilización, la época, el lugar donde nacieron, el autor, todo eso, se repetían.
O sea que eso es como un conocimiento inconsciente que nosotros los vamos utilizando sin querer, pero que Una son convención. necesarios. Hace parte de nuestra Algo así, convención. ajá. Profe, Exacto, muy bien. Ajá, Ángela. Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, la historia en la que se está trabajando es algo como un suceso que le ha pasado a una persona, pero que quiere plasmarlo en la historia y que en ella se hable sobre la vida y la muerte? ¿En qué arquetipo pues entraría ahí en lo que usted está diciendo? Pues así de forma muy superficial, o sea, sin entrar a detalle a lo que tú mencionas, yo diría que es como la parte del sabio, porque es una persona que está pensando cosas de la muerte y de la vida, y esas Ujú, temáticas, por ejemplo, un amante no la trabaja a profundidad. El claro. bufón la puede trabajar como desde la parte, no la va a abordar de forma ¿qué se puede decir? Sí. Muy particular que le brinde más elementos. Yo diría, desde lo que tú me dices, me parece que es el sabio. Recuerden que, por ejemplo, en filosofía, cuando hablamos de filosofía, es el pensar. Y nosotros siempre tenemos la imagen de un hombre que está tocándose la cara como en una posición pensativa. Y es porque está recordando, analizando y todo esto. Yo diría en la parte del sabio. Ok, Sí. gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces ya avanzando, Ujú, seguimos con este señor. Este señor, él menciona que el escritor es como un mago, que el escritor tiene magia. Él es una persona actual, todavía está vivo. Él es Alan Moore. Él crea historietas. Eh, Él menciona que el escritor como tal tiene la posibilidad Me y la gusta con la intención. guaracheada. Por favor, los micrófonos, apagamos. Listo, gracias. Él dice que el escritor es un mago, que tiene la posibilidad de crear mundos. Y el mundo que él crea es a partir de las palabras, ¿listo? Este señor pues alude de que Jefferson, creo que tienes prendido el micrófono. sí, Ujú. Entonces alude de que por medio de las palabras de la escritura, el escritor se mete en una parte mágica, que es la creación de realidades. Con esto vamos a algo importante, que es el lenguaje y el ser. Un filósofo alemán, Heidegger, dice que el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Con esta frasecita que la coloqué allí, lo importante de esto es analizar de que nosotros, por medio del lenguaje, solucionamos muchos de nuestros problemas. Nosotros estamos en un proceso siempre comunicativo, siempre estamos hablando con nosotros mismos o con los demás. Todos en algún momento llegamos y pensamos y reflexionamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, si hicimos mal, si hicimos bien, qué vamos a cocinar, a dónde vamos a ir. Toda esa serie de preguntas que nos hacemos de forma interior, des en cuenta que es por medio del lenguaje. A partir de eso, este filósofo alemán propone que ese lenguaje es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. ¿Listo? Siguiendo, en el proceso de la escritura podemos encontrar unos tres momentos importantes. ¿Listo? La primera es que cuando nosotros comprendemos que el lenguaje tiene esa característica de ser tan importante para el ser humano, nos damos cuenta que por medio de él podemos establecer una conexión emocional. ¿Listo? Quiero que ustedes, desde su faceta ya como escritores, miren qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que piensan decir. Ustedes, cada uno tiene emociones diferentes. Por medio de su relato, ¿qué emoción quieren transmitir? ¿Listo? Por eso aquí se menciona que la escritura es un proceso orgánico, es decir, es algo que ustedes están viviendo, están vivenciando. No se trata solo de técnicas. Claro está que en esta materia, por eso se llama teoría del texto narrativo. Estamos mirando teoría a la vez que estamos mirando escrituras.
Aquí tenemos que ver técnicas. La intención es que ustedes utilicen esas técnicas para poder transmitir procesos orgánicos. ¿Y qué es lo orgánico? Algo que es de nuestra vida, que es de nuestra propia existencia. Todo lo que ustedes están escribiendo, de alguna forma, se relaciona con lo que ustedes han vivido. ¿Listo? Después de esto, viene explorando la mente, la exploración mental. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que ya mencionamos diferentes relatos. Tense en cuenta la habilidad que el tipo tenía para empezar a contar relatos que eran muy humanos, relatos que nosotros al verlos desde afuera pareciera que fuera como algo ficticio, pero cuando empezamos a leer nos damos cuenta que hacen parte de una posible realidad. Les había mencionado lo del corazón del actor. Cuando el personaje, o sea, claro, cuando tenemos la noticia sola que dice que un señor asesinó a otro, pues nos parece aterrador. Pero cuando empezamos a escuchar la narración de Poe, nos damos cuenta que el personaje, el que asesina pues al ciego, el que tenía ese ojo blanco, él tiene una obsesión y eso es mental. Poe tiene la magia de que él nos lleva a esos estados de la conciencia de los personajes y nos muestra esos caminos que ellos tomaron y que de cierta forma los llevaron a hacer esas decisiones. Les comentaba el caso del gato negro, del tipo que termina asesinando pues a su mujer porque tenía un problema con el gato. Les comenté la cuestión del cuervo, que el tipo empieza a desquiciarse y empieza a hablar con un cuervo. Y todo eso es una exploración a la parte de la mente humana. Por último, está la cuestión de los estados alternos. Este señor, Robert Louis Stevenson, es el que escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí empieza a explorar la dualidad del ser humano. ¿A qué va todo esto? Él dice que nosotros no solo somos una sola persona, sino que somos múltiples. Y el escritor tiene la posibilidad de ser más múltiple aún, porque en sus personajes involucra parte de lo que él, de las emociones que él tiene, de de las ideas que él tiene, pero también tiene la posibilidad de generar diferentes personajes, diferentes perspectivas. Una persona puede ser un gato, como el texto que les compartí, el de Opio en las nubes, que dice, hola, yo soy Pig Tomate. No sé si soy un gato que le gusta los tomates o un tomate con cara de gato. Entonces se encuentra que el autor tiene esa magia de interiorizar en diferentes aspectos humanos. ¿Listo? Aquí traje unas imágenes, una presentación de que aparece Poe. Aquí están sus figuras más representativas. Se dan cuenta que son sus relatos, el cuervo. Acá hay un relato muy bonito que se llama La caída de la casa Usher, El corazón del ator. Y él, de cierta forma, creía que la literatura debía explorar los límites de la mente humana. Por eso es que en sus relatos él los lleva a afrontar de gran manera los retos que la mente humana se impone. Aquí está la imagencita, que es más o menos la imagen del corazón del ator. Perdón, la del gato negro, que el tipo termina sepultando a su mujer en medio de la pared. Poe llega a ser el padre del relato perturbador, del relato de terror, porque lleva a sus personajes a los límites de su propia experiencia. ¿Listo? Continuando, aquí está de se cuenta otro ejemplo. A ver, espera un momento, me salí. A ver, aquí está. Muerto que les comparto nuevamente que cerré la presentación. Listo.
Aquí está el otro cuento, el del corazón delator, que las compañeras pudieron narrarlo y contarlo. Des en cuenta la imagen del ojo, que también él utiliza la narración en primera persona para crear tensión y hacer que el lector se identifique con el asesino, ¿no? Lo lleva a uno a pensar de que un ojo como tal lo puede llegar a obsesionar a uno a tal punto de cometer un crimen. Esta es la magia de esto, de la escritura, de que nosotros vamos con una serie de pensamientos e ideas y el escritor no las puede cambiar. Si ustedes logran hacer eso, están haciendo un excelente trabajo como escritores, porque si nosotros de primera vamos con una intención y salimos con esa misma intención, no hemos hecho nada como lectores. Pero si el autor nos llega a cambiar esa percepción, de mostrarnos otra realidad diferente, allí ya hay una escritura más consolidada, ¿vale? ¿Alguien activó el micrófono? ¿Juliet? Juliet, Trey. Ah, bueno, ya parece que lo desconectó. Continuando, aquí traje diferentes narrativas que ustedes pueden empezar a consultar. Es el caso de otro señor que se llama Arthur Conan Doyle. Él escribió la serie de relatos y creo que también hay unas novelas que es de Sherlock Holmes. Él se inspiró en gran medida en Edgar Allan Poe. Sin embargo, pues él va a trabajar la perspectiva desde una forma diferente. Mientras que Poe trabaja como la perspectiva de la persona que crea crímenes o desarrolla crímenes, acá él va a trabajar desde la perspectiva de la persona que descubre o los analiza. Sherlock va a ser un detective, es una narrativa policíaca que va a centrarse netamente en la resolución de problemas, eh, de todo ese tipo de problemas de asesinatos, de robos y de cosas por el estilo, ¿no? Este señor es una mente muy brillante, Arthur Conan Doyle. Él pudo desarrollar ese personaje y en la época de él era supremamente admirado. La obra como tal es muy extensa, tiene creo que más de unos 30 relatos, diferentes novelas que hacen que sea un personaje muy desarrollado a lo largo de la historia. Otra persona que ya les mencioné anteriormente es Robert Louis Stevenson. Su obra más popular es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que va a trabajar la dualidad del ser humano, ¿no? También les comenté en clases que el personaje principal es una persona muy reconocida, es un estudioso, pero que él tiene un trastorno de doble personalidad. Y esta segunda personalidad va a ser este ser que aquí está en la imagen, ¿no? Un ser que es un asesino, es todo lo contrario a la persona real, ¿vale? Encontramos también a otro señor que es Gerard de Nerval. Él escribió una obrita que se llama Aurelia, que él va a tratar de hacer lo siguiente. Quiero que analicen eso porque es muy importante analizar cómo la vida del autor se ve reflejada o repercute en su obra. El señor decía que tenía un problema y era que en su diario vivir él miraba la sombra de alguien, miraba un ser femenino. Él a partir de eso empieza a ir al psicólogo, creo que particularmente al psicoanalista, y en sus encuentros con el psicoanalista le recomiendan que él tiene que empezar a escribir. Él le dice que para que él pueda liberarse de ese ser que lo mira todos los días y que ya se sentía como muy presionado, tiene que empezar a redactar. Él en su afán de liberarse de esto, él empezó a escribir y hizo esta novela, Aurelia. Y Aurelia pues representa ese ser fantasmagórico que él miraba en su vida real. Lastimosamente, Nerval no pudo soportar todo eso y termina suicidándose. Pero des en cuenta cómo la parte de la interioridad del escritor pudo de cierta forma apaciguar un poco esa carga que tenía ante un problema diario y pudo generar una obra, ¿no? Como Aurelia o El sueño y la vida. Des en cuenta los títulos que maneja, ¿no? Hasta allí, chicos, ¿preguntas?
¿Vamos bien? Profe, Sí, disculpe, profe. profe, Sí, Jefferson. disculpe. Sí, es que ya estoy en dos de batería, entonces por fuerza mayor me toca dejarlo. Bueno, si tú puedes, te coloca a cargar eso y te conectas un poquito más tarde para que estés pendiente, ¿vale? ¿Y hasta qué hora es? Porque Yo estimo que hasta las 4:30 aproximadamente. hoy no voy a perderme de mucho. ¿Listo? Bueno, profe, ok. Bueno, hágale Jefferson, que estés bien. Ahora, continuando con esto, miramos que la parte de la escritura es una disciplina. Cada escritor genera su propio método de cómo poder plasmar sus ideas y sus obras. Aquí mencioné a dos personas. Dice que es un método de precisión, es decir, que la persona tiene que sentarse a explorar y a escribir. Recuerden el poema que les leí de Charles Bukowski, que decía que muchos de los escritores se han vuelto prácticamente locos en cuartos minúsculos, escribiendo y escribiendo, y si tú no estás dispuesto a sacrificar esa parte, pues no tienes todavía como la condición de ser escritor, dice, ¿no? Pero aquí les coloqué algo importante que me llamaba la atención y todavía lo he analizado, que es el escritor Santiago Gamboa, creo que es de Bogotá, y Mario Mendoza. Estos dos autores trabajan la escritura como una disciplina. César, ¿qué sería que iba a decir? Piénselo y cualquier cosa ya nos comparte, ¿vale? Tanto Santiago Gamboa como Mario Mendoza, ellos miran la escritura como una disciplina. Es decir, piensen que es como un ejercicio diario de sentarse a escribir, ¿listo? Eh, ¿Alguien que quiere participar? Carolina Castro, levantó la mano. No, no. Bueno, Profe, continuemos. buenas tardes ¿Sí? a todos. Era para decirle que verdaderamente este internet acá está malo y a veces no escucho bien. Mm, pues lo que les dije a todos, yo estoy tratando de grabar la sesión y lo voy a subir a YouTube. Allí pues espero que ustedes se puedan Ah, listo. retroalimentar y mirar con más calma de Y pronto y contando con buena señal. Ajá. ok, y en cuanto a la asistencia tampoco, o sea, cuando usted empezó a llamar, no pude responder. Bueno, eso al finalizar me dices para yo mirarte en asistencia, ¿vale? Que ya la guardé. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más de pronto? Bueno, Profe, aquí yo, cuéntame. profe, las exposiciones, ¿para cuándo son? Hoy día iniciamos con una que es de los compañeros que tuvieron pues excusa médica el anterior fin de semana y ellos es como para cerrar pues tener la nota del anterior fin de semana como tal. Eh, ya con la nueva temática que ya la vamos a empezar a trabajar, con ustedes ya sería yo creo que a partir de mañana. Mañana todo el día esperamos que trabajar esa parte. Eh, Avancemos con la temática y si tienen preguntas en relación a eso, las vamos haciendo. Y de lo contrario, al finalizar, yo doy un tiempito para trabajar y todas las inquietudes que ustedes tengan respecto a lo que están leyendo y cómo vamos a trabajar mañana. ¿Les parece? Ok, profe, gracias. Listo. Esta parte de la composición literaria ya la habíamos abordado con el grupo que trabajó la parte de filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, que dice que todos los elementos de un relato tienen que tener coherencia y tienen que estar ubicados de tal forma que nos brinden algo. Cuando hablamos particularmente del cuento, la situación es más compleja porque es un relato corto, la extensión de este género es muy corta
y por ende todas las cosas tienen que estar como bien ubicadas, por decirlo de esa forma, a diferencia de la novela. Este es un texto cortico que menciona Santiago Gamboa en un librito que él tiene que se llama, se me fue el nombre, por aquí lo tenía, Ciudad Presidio. Él crea una plegaria del escritor. Dice, prometo querer narrarlo todo y contra toda esperanza. Prometo ser sincero en la verdad y en la mentira, y prometo contradecirme. Prometo no ser tan versátil como algunos editores quisieran. Prometo no ser un escritor sin escritura. Prometo escribir, tachar, borrar, maldecir hasta quedar sin aliento. Prometo todo esto, Señor, en nombre de tantos autores caídos en el campo de batalla de la página en blanco. Prometo también algo muy sencillo, repetir cada mañana esta plegaria. Señor, no soy ávido, solo te pido 500 palabras. Ten en cuenta, ¿no? Es como algo bonito tener una plegaria como para escribir, ¿no? Y en esta plegaria se dan cuenta de lo más tenebroso que puede tener un escritor, es el enfrentarse a una hoja en blanco. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora, enfrentarse a una hoja en blanco. Bueno, esta presentación ya les leí la anterior semana, que es sobre Bukowski, que dice qué es ser un escritor, ¿no? Cómo ser un buen escritor. Avanzando con esta parte, a ver, quería mencionarles una situación particular, y es el poder que tiene la literatura también en nuestra vida cotidiana. La narración se encuentra entre la ficción, pero también tiene un sustento grande con la realidad. Asimismo, como hablamos de una conexión emocional, que hablamos sobre los relatos de policía como Sherlock Holmes, hablamos también sobre los mitos y las narrativas, podemos encontrar casos muy, muy singulares. Por ejemplo, Harari, que es el que escribió sobre la especie humana que les comentaba, de animales a dioses, él menciona algo bien particular y dice que las historias han sido fundamentales para la cooperación humana, desde los mitos religiosos hasta las narrativas políticas. Nosotros miramos las narraciones, pero a veces no les damos la importancia que ameritan. En este sentido, des en cuenta que Harari menciona que nosotros podemos hablar y trabajar en comunidad es por medio de una narración. La narración cristiana, por ejemplo, hace que exista la religión católica, los protestantes y diferentes movimientos religiosos, ¿no? Pero también como la narración puede unir, también puede prestarse para otras cosas más conflictivas. En este caso, aquí les coloqué un texto que es de Jean-Luc Nancy y de Philippe Lacoue-Labarthe, que se llama El mito nazi. Y aquí ellos empiezan a analizar juntos cómo un mito de 50, fue la base para el nazismo. Y si ustedes pues más o menos conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta que con este mito, que es la del superhombre, la de salvaguardar la supuesta, mm, ¿cómo se llama? La sangre aria. Con todo eso se generó ¿cómo se llama? Un movimiento tan grande como lo es el nazismo, que llevó a miles de personas a perder sus vidas en los campos de concentración. Esto quiere decir que la narración como tal es muy importante y el trabajo de nosotros como maestros es colocarle atención a lo que se dice, cómo se dice y también nosotros mismos decir algo, ¿vale? Aquí coloqué, les había mencionado de un señor, el que aparecía anteriormente, que se llama Alan Moore, el señor de cabello largo y que salía como unas culebras de su cabeza. Él es creador de esta serie que se llama Watchmen. Eh, es una serie que si ustedes tienen la posibilidad de verla, es muy buena, es muy chévere,
porque va a tratar sobre superhéroes, pero no son los superhéroes convencionales que nosotros encontramos en el mundo narrativo de Marvel, sino que son héroes distintos, son héroes que tienen unas particularidades. Des en cuenta que hablábamos de los arquetipos, pero los arquetipos hablábamos de héroes. Aquí aparecen ellos, miren, pero son héroes diferentes, con características más personales que les dan un potencial más fuerte. ¿Listo? Esta serie como tal, ahora la sacaron en serie, pero es un cómic, lo han pasado en película también. ¿De qué trata? Con esto, Alan Moore va a tratar de desmitificar la figura del superhéroe, mostrando cómo los cómics han influido en la percepción de los norteamericanos como héroes y los comunistas como villanos. Nosotros siempre pensamos y miramos a la parte del Capitán América como los buenos, como los arquetipos son, ¿listo? Que son superhéroes, pero miramos a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial como los malos, como los perdedores. En ese sentido, Alan Moore toma estos personajes y va a desmitificar todo esto. Y va a tratar de mostrar también que el mismo superhéroe tiene características de villano. Aquí van a encontrar, por ejemplo, muchos de estos personajes tienen características que ustedes, si los conocieran, van a decir, no, pues él no tiene nada que ver con el prototipo de un héroe norteamericano, sino que tiene muchas falencias. Son obsesivos, son rencorosos, son indiferentes y cosas por el estilo. Otra de las narraciones que tiene Moore es este personaje, que es el de la V de Vendetta, que también representa la figura anárquica que cuestiona el poder, que cuestiona el Estado. Revisen esta es una película también y también lo pueden encontrar en cómic, ¿no? A partir de eso podemos encontrar también obras como La Guerra de los Mundos y El Diario de Ana Frank, que los habíamos mencionado en clase, ¿no? Con todo ello, podemos hablar que la narrativa es una transformación. Aquí les coloco 3 libritos que ustedes de pronto conocen algunos, saben las historias por mirar las series en Netflix, porque leyeron algún fragmento, porque miraron alguna película, y es 1984 de George Orwell. Aquí se menciona por qué es tan importante. Él maneja de una forma muy sutil y representa en su novela la resistencia, ¿no? La parte política, ¿no? Como la rebeldía. Está Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que él también empieza a representar un movimiento literario latinoamericano que es conocido como el boom y ya empieza a mostrar un mundo particular, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar en su relato. Y encontramos por allí, no recuerdo el nombre de la compañera que aludía al libro de El diario de Ana Frank, que también está reconocido porque es una narrativa que transforma. Otra de las cosas en relación al oficio del escritor es que ustedes quisiera de mi parte que se den el trabajito de empezar a investigar, analicen para poder escribir. A veces tenemos buenas ideas y las podemos plantear de forma muy sucinta, muy fácil, pero también es bueno que se tomen el trabajito de empezar a indagar. Consulten sobre los personajes, consulten sobre temáticas que vayan a implementar dentro de su narración para que las cosas adquieran más fuerza, más potencialidad y que no queden como tan elementales. ¿Listo? Aquí les coloqué el caso, dice que es una investigación profunda, el que hace Aquelarre es una novela de Mario Mendoza. Él dice que le tocó investigar un resto de tiempo, creo que 5 años, porque menciona, sobre diferentes sucesos históricos para poder llevar a cabo la escritura de esta novela. No les pido que de pronto en el relato que tienen, en el relato que vamos a presentar para finalizar este curso, una investigación tan profunda, pero sí me gustaría que de pronto analizaran un poquito algunos términos, algunas cositas para que ustedes las puedan presentar en sus escrituras. Eh, yo creo que hasta aquí más o menos hablaría.
para empezar a trabajar un poquito ya con los chicos de la exposición. ¿Hasta el momento tienen alguna inquietud como para ir finalizando? ¿Todo está claro hasta el momento? Parece que sí, profe. Listo, ¿no? Uy, están volando ustedes hoy día. Profe, yo quería hacer Todo- un aporte. A ver, dígame. En cuanto a lo que usted dice, lo de los cómics y todo eso, lo de las historias, teniendo como punto de partida la narración entre la ficción y la realidad, pues de una u otra forma como que sigue, como que si fuese un puente que uniera, por así decirlo, dos islas, porque si bien la ficción existe como tal parte de la parte o se origina de la misma realidad. ¿Por qué? Yo voy a colocar como Ajá. ejemplo ¿Me algunas preguntas películas. eso? Ajá. No, dije que iba a hacer un aporte. Ah, ya, ya, listo. Ajá. Voy a colocar como ejemplo algunas películas, por ejemplo, Camino hacia el terror, el canibalismo, el exorcismo de, no recuerdo el nombre de la chica bien, Emily, algo así. Películas que de Emily, una u ajá. otra forma, por allá por los Estados Unidos o lugares así, sacan, por decir, a la ficción para generar dinero, para generar auge, por así decirlo, pero que uno, por ejemplo, el que no sabe, se siente y mira la película, ay, buena la película, mala como tal, pero no sabe que en realidad sí existe o sí existieron o sí existen en la actualidad como es la familia por la cual se originó la película Camino hacia el terror, ¿ya? Entonces, Ya, para llegar a ese punto, obviamente, sí, la investigación, consultaron, indagaron, permisos, una cosa y otra, pero pues en sí resumen como tal, la ficción sí parte de la realidad, sí hay una conexión entre estos dos mundos y puedo asegurar que pues esta como tal sí se origina desde el mismo diario vivir, ¿ya? ya, ajá. Sí, me parece muy, muy bien lo que comenta. Eh, Piensen en esto, ustedes para poder escribir algo de ficción tienen que partir de su propio mundo. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, que nosotros, nuestro papel como lectores, a veces nosotros leemos una obra y decimos, eso es ficción porque no corresponde a nuestra realidad. Hacemos una comparación. Siempre estamos en esa continua comparación. Eh, Les había comentado, por ejemplo, hay obras que trabajan temáticas que no corresponden al planeta Tierra, ¿no? Que, que pertenecen a otros seres. Por ejemplo, en la actualidad tiene mucha fuerza lo que es la ciencia ficción, que es la narrativa de ciencia ficción. Pero para ello también hay que conocer nuestro propio mundo. Nosotros decimos, ellos son extraterrestres porque son diferentes a nosotros. Entonces se encuentra que allí hay esa relación, realidad y ficción. Hay unos escritores, y allí viene la parte muy importante del realismo mágico, que ellos se encargan de implementar también magia dentro de esa realidad. Eso es lo importante de Gabriel García Márquez. Eso es lo importante de novelas como La Rayuela, eh, Cien años de soledad, y muchas obras por el estilo, por ejemplo, una que me parece supremamente hermosa y que me gustaría que ustedes de pronto la leyeran. A mí la verdad me cambió mucho la percepción porque es una novela muy corta de unas 50 páginas que se llama Aura, de Ricardo Fuentes. Búsquenla, léanla, que ustedes la pueden leer en unos 2 días o en un día tranquilamente y se van a dar cuenta de algo distinto. Es de un hombre que entra, que va buscando trabajo, él está buscando trabajo como historiador y que encuentra un trabajo en una casita, pero al momento en que entra a esa casa, las cosas cambian de una forma muy radical. Él se enamora de una mujer, empieza a suceder magias, hay rituales, es una obra maestra, Aura de Carlos Fuentes. ¿Y qué sucede en eso? Hablamos de magia.
¿Y qué es eso mágico? Nosotros siempre hemos dicho, pensamos que lo mágico es lo que va más allá de la realidad. Pero cuando estamos hablando de realismo mágico, es cuando los personajes de cierta forma se sienten ante una situación en que es tan fuerte que parece que puede ser mágico, pero que pueden suceder. Lo que les dije también con Edgar Allan Poe, des en cuenta que hay sucesos que uno dice, bueno, el tipo en el relato del gato negro, el tipo coge, asesina a su mujer y la entierra y ya. Para un relato de pronto realista, ahí termina. Pero él empieza a escuchar gritos detrás de la pared. Entonces ahí viene algo mágico de ese encuentro. Hasta ahí ya hay algo que rompió completamente la realidad. ¿Cómo es posible que la mujer, después de lo que el personaje le hizo, la entierra ya y sigue gritando si ya estaba muerta? Pero ya hay algo que está cambiando, hay algo distinto. Y seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta que ese misterio lo resuelven. Y ante eso, una historia que parece que fuera ficción nos lleva al punto de decir, no, pero es que eso sí puede suceder. Entonces, des en cuenta que eso es la magia de la escritura. Lo que les digo, lo más bonito de eso es que de pronto nosotros como lectores vayamos con una idea. Y si leemos el libro, la novela, el cuento, al finalizar nosotros salgamos con algo diferente. ¿Ok? Es lo que impacta bastante. Y lo que quiero que ustedes lleguen a la última sesión que tenemos de clases, quiero que eso, que de pronto yo mire el comienzo y encuentre algo y yo diga, no, pero es que esto va a pasar esto. Pero cuando uno siga leyendo, al finalizar, cojan y hagan cosas diferentes. Mario Mendoza decía la situación, coloca el ejemplo siguiente. Dice, el escritor lo coge al lector, perdón, y lo empieza a llevar, dice, en su lectura como del cuello. Lo lleva tan sutilmente que él no siente que lo están elevando. Lo eleva tanto, y cuando ya es el finalizar de la narración, coge y lo suelta. Y uno siente esa caída libre, ese impacto tan grande que puede ser un impacto con la realidad, cuando estamos hablando de literatura realista, como les mencionaba Bukowski, Pedro Juan Gutiérrez, o encontramos de pronto, cuando hablamos de novela gótica o de escritura gótica, ahí se encuentra con algo supremamente fuerte, que es algo que trasciende lo humano y que es lo cósmico. Cuando encontramos sucesos sobrenaturales y no encontramos respuesta, encontramos un relato de terror muy diferente. O encontramos algo mágico, que podemos hablar un poco del realismo mágico. ¿Listo? Me pareció muy bueno su aporte. ¿Alguien más de pronto que nos quiera compartir su opinión al respecto? Ya para ir pues recortando esta partecita, a ver, son las 3, bueno, a las 3:30 ya empezamos con la exposición, ¿listo? De los compañeros. Finalicemos aquí. Quería presentarles desde la parte griega, los griegos pensaban de que existían unas musas. Las musas eran seres míticos a los cuales un escritor de la talla como Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, o escritores como Hesíodo, que escribió la historia de Hércules y la Teogonía, ellos se encomendaban. Llegaba un momento en la historia que ellos, antes de poder escribir, ellos se encomiendan a las musas para tener la inspiración. Aquí les coloqué el listado de la parte mítica, cada una de las musas y a qué tipo de inspiración corresponde. Entonces, en algún momento de la historia, y creo que aún en la actualidad, la parte de la escritura como tal es algo mítico, es algo que no se sabe qué es lo que está haciendo el escritor. Por eso les mencionaba que el escritor es una especie de mago que mezcla palabras y con esas palabras las organiza, les da sentido y significado y con ello crea nuevos mundos, ¿no? Mm, mm, Aquí les volví a presentar
que si la inspiración es un acto mítico. ¿Listo? Ustedes, no sé si quiere alguien de ustedes participar diciéndonos qué opina al respecto, si la inspiración la miran ustedes como algo fuera de sí, ¿no? Como si estamos hablando como algo mítico, es algo exterior que nos da fuerzas para poder trabajar algo. Entonces, es una preguntita por encima que les dejo. Y a diferencia de la inspiración, se encuentra la investigación-creación. Ustedes, como estudiantes de la licenciatura, para poderse graduar, tienen la posibilidad de hacer eso. Ustedes pueden graduarse con diferentes opciones y en este momento que ustedes están iniciando, sería muy buena idea la de mirar qué van a empezar a trabajar. Hay una opción de ustedes de graduación que es la de investigación-creación. En este sentido, ustedes pueden darse el trabajo de crear una obra, un poemario, pueden escribir una novela, un conjunto de relatos, pueden trabajar la oralidad de Tumaco y pueden empezar a recolectar diferentes relatos y los pueden reunir. Son múltiples las opciones, ¿listo? Eh, el caso que aquí les coloco es el aquelarre. Yo les comento a ustedes que era el aquelarre desde la visión europea o occidental, es la es la reunión que hacían las brujas en una fecha particular y celebraban. El escritor Mario Mendoza toma como título de su obra el aquelarre y plantea diferentes historias en esa novela. Es una novela relativamente extensa, pero es muy buena. Si ustedes la empiezan a leer, les voy que se enganchan de una a su lectura. Pero para él poder escribir esa obra que es muy buena, él le tocó colocarse a hacer diferentes procesos investigativos. Él empieza a consultar los oráculos griegos, empieza a analizar en la Edad Media el martillo de las brujas, desde la parte inglesa a analizar el gótico británico y también empieza a analizar su actualidad, la Bogotá de la actualidad, que él la relaciona como una ciudad gótica, ¿listo? Asimismo, hay otra novelista que se llama Fernanda Melchor, quien tiene una novela que se llama Temporada de Huracanes, que es muy buena también y que en este año o hace unos 2 años esta novela la adaptaron en Netflix, la llevaron no recuerdo si es película, no es serie, es una película. Pero también esta señora para poder escribir esta novela, ella tomó como referencia un suceso de la vida real. En México comentaba que ella se colocó, le llamó la atención una historia que se estaba dando en ese momento. Y es que unos niños estaban caminando por las afueras de la ciudad y de repente en medio de las aguas se dieron cuenta que había una persona que estaba muerta. Cuando se dan cuenta era una mujer. Y esa mujer no era una mujer cualquiera, sino que era la bruja. Entonces la investigadora Fernanda Melchor se colocó a indagar que quién era esta persona, hacer entrevistas y todo eso, y ella quería hacer como una especie de crónica, ser muy fiel a lo que estaba mirando, al estilo de esta otra obra, que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Pero al finalizar ella se da cuenta que, bueno, retoma toda esa información, la tiene allí y no sabe qué hacer. Por último, ella se decide en hacer una novela y crea esta novela que se llama Temporada de Huracanes. Si pueden, mírenla, se encuentra en las plataformas de Netflix. Se la recomiendo para que ustedes tengan ideas en este sentido. Miren su trabajo ahorita de grado que lo pueden ir trabajando y si hay analizando, construyendo y cualquier cosa que le pueda colaborar, pues con gusto me escribe o me llama para la parte de creación, ¿no? Que esa es la intención del proceso de investigación, investigar, pero también de crear. A ver, bueno, terminemos acá con esta parte. Ahora quería comentarles algo que se llaman los imaginarios socioculturales. En las obras de pronto encontramos mundos particulares
Estos mundos particulares están representados, como la compañera mencionaba, y a veces es darnos cuenta por qué es que surgen esas narraciones. Allí, es que como que se cortó la señal. ¿Me confirman si ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bien, bien. Ya deben 15 minuticos, 10 minuticos para avanzar en esta parte. Entonces les comentaba que toda buena historia deja un mensaje o una enseñanza. Y en ese mensajito y enseñanza se pueden dar cuenta que la literatura tiene el poder de cambiar las perspectivas y de despertar conciencias, como lo he venido mencionando. Quería finalizar con lo que empezamos hablando, que era el inconsciente colectivo. ¿Listo? Habíamos hablado con Jefferson que preguntaba y decíamos que el inconsciente colectivo son algunas figuras que todas las personas tenemos en mente, sean personajes, características de personajes, pero que se reiteran en múltiples escenarios. Aquí particularmente traje dos figuras. Una que se dan cuenta es la de una serpiente y dos es la de esta águila. ¿Listo? Des en cuenta que son dos sensaciones diferentes que nosotros tenemos como personas. Yo la verdad, algunas de estos seres no los conozco personalmente, pero solo con ver una fotografía nosotros nos transmite una sensación. Según Carl Jung, esa sensación en sí se reitera en todas las personas. Es decir, que todas las personas prácticamente dice que desde pequeños nosotros venimos predispuestos a tener miedo, por ejemplo, a las serpientes. Siendo niños tenemos miedo a esto, sin saber aún qué significa una serpiente, cuáles son los daños que nos pueden llegar a producir. Y está también el otro símbolo. Ese es un águila. ¿Listo? El águila, por otra parte, dentro de los arquetipos sociales, culturales, representa un ser espiritual y elevado. Recuerden que yo les comentaba las historias de Zeus. Y Zeus, por ejemplo, en la mitología griega, él se transformaba en águila. Y él tenía siempre la costumbre de transformarse en águila para poder descender del Olimpo a la tierra. Y los griegos tuvieron ¿qué se puede decir? El imaginario de poder interpretar las aves. Entonces, pueden leer diferentes relatos en los cuales reyes, príncipes, cuando miran un águila, significa que algo va a suceder. Creo que cuando miraban que un águila entre sus garras llevaba una serpiente, significaba que algo bueno iba a suceder. Pero cuando miraban que un águila era mordida por una serpiente, porque se la quería devorar, y esta fallecía, significaba tragedias. En ese sentido, démonos cuenta que la serpiente representa una especie de animal, pues como bien distinto, ¿no? O sea, la sensación del peligro, de la amenaza, de lo frío, de un animal que se arrastra, pero que es peligroso. Ahora bien, atendiendo a esas características particulares de cada una de estas imágenes, de estos símbolos, el inconsciente colectivo nos ha llevado a unirlos. ¿Qué pasa si unimos una serpiente y un águila? Según lo que nos comenta Guillermo del Toro, es que vamos a tener un dragón. Des en cuenta como algo, como elementos de la realidad, al unificarlos, empiezan a crear otro ser, y este ser es mágico.
Entonces, el dragón viene a representar, yo aquí les coloqué una descripción, que la idea que nos representa el dragón es la suma de miedos primitivos. Entonces, si tomamos las características de la águila, pero también de la serpiente, nos damos cuenta que representa el dragón el miedo a lo desconocido. El dragón habita en las cuevas, en la oscuridad, como han habitado las serpientes y también las águilas, en lugares que representan lo oscuro y lo desconocido. Estos espacios simbolizan el inconsciente donde residen los miedos primitivos. A eso van los arquetipos, a repensar las cosas primitivas, ¿listo? También representa el miedo a la muerte y la destrucción. El dragón es a menudo representado como una criatura destructiva. Si ustedes pudieron observar las películas se me fue el nombre, las del Hobbit, que los personajes, los enanos, ellos cogen y guardan el oro, ¿no? Y almacenan tanto oro, y el dragón es un ser que también aprecia lo divino, que es el oro. Y gracias a esto, pues como los enanos tenían tanto oro acumulado, es un elemento que hace que el dragón fuera a este lugar y destruyera también en gran parte esa comunidad, ¿listo? Entonces el Profe, dragón, ajá, pero en algunas culturas el dragón es símbolo de grandeza, como de espiritualidad, y es visto más que todo en la cultura china, por ejemplo, se ve que en las vestimentas de los antiguos emperadores siempre estaba ujú, el dragón. claro. Y por eso, mira, acá abajo les coloqué que representa también el miedo a lo poderoso. Por eso recuerda lo que tú me dices, yo le estoy dando una sensación de que el dragón es lo miedoso, porque se asocia a la serpiente, pero también es lo divino, porque se asocia al águila. Des en cuenta que por eso la figura de ese dragón que aparece aquí, des en cuenta que tiene las escamas que es netamente de un ser de la serpiente, pero tiene las alas del águila y representa la grandeza. Claro, en lo que tú mencionas, en la parte de China, Japón, de, de Oriente, tú encuentras que el dragón es un ser netamente divino. Y lo que tú dices que los poderosos utilizan simbología de este mismo. Aquí estoy diciendo eso, mira, ¿por qué los poderosos representan esa simbología? Porque ese símbolo representa poder. Y el poder también da miedo. Entonces, des en cuenta que va por esa parte, ¿no? O sea, también es mágico, pero también representa lo poderoso. Es una serie de contradicciones que combina tanto la parte de las serpientes como también de los mamíferos con la parte perdón, de las aves. Entonces utiliza como estas dos características, pero, pero da un sentido de grandeza. Es importante lo que usted me dice porque démonos cuenta, no vayamos a Oriente, a Asia, todo ese contexto de allá, sino que vayamos a Europa. Allí hay un animal divino también. No un animal divino al estilo del dragón, pero démonos cuenta que sí utilizan a ciertas especies como símbolo de la grandeza. ¿A quiénes utilizan, a qué animales utilizan en Europa? Al león. El león, si ustedes se dan cuenta, en muchos escudos aparece. Aquí en Pasto, el escudo de acá de Pasto está rodeado, creo que es de 4 leones. Un castillo en la mitad y rodeado como de 4 leones. Ustedes se colocan a mirar las copas de fútbol que hay y las ligas que hay allí en Europa. ¿Y cuál es la figura? Un león. Porque representa también, simboliza la grandeza, ¿listo? Pensemos que el ser humano quiere siempre eso, ¿no? Esa tendencia al poder, a lo grande, y por eso desprecia con eso a ciertos animales, a ciertos símbolos. Aquí les coloqué, miren, para que se den cuenta que este símbolo es un símbolo que siempre se ha implementado por diferentes culturas. Está aquí, les coloqué ese símbolo como el dragón, la serpiente en un árbol, que representa la mitología, el mito cristiano, la serpiente. ¿Listo? La serpiente y el árbol que representa la sabiduría. El árbol y la serpiente. Después aparece también dentro de esa mitología, aparece Miguel Ángel,
que es Miguel Ángel, creo que es, ¿no? El que aparece con la espada y subyugando al dragón. Aquí está la imagen. Aparece aquí, ese Profe, es un cuadro. Ajá. una pregunta, o sea, ahora que se habla más o menos de los símbolos, o sea, la duda, la curiosidad de por qué la serpiente, aunque se la ve como un ser, digamos, maligno, está incrustada en los símbolos de la salud. Ya. Porque de la serpiente, mire, regresamos acá al arbolito y a la serpiente. ¿Se han dado cuenta que en el símbolo de la salud es la serpiente en una especie como de bastón que está enrollada? Ajá. Representa la sabiduría. ¿Y por qué particularmente la serpiente? Porque si se dan cuenta dentro del conocimiento que tenemos hoy de la medicina, se sabe que el veneno de la serpiente puede ser la cura para la misma mordedura de la serpiente. Es una cuestión mítica muy, muy rara, ¿no? O sea, que el mismo veneno puede ser el mismo antídoto, porque a partir del mismo veneno sacan, obviamente, pues, ¿no? O sea, tienen que con procesos de laboratorio y todo eso, y sacan el antídoto. Entonces, eso representa también la sabiduría y en este caso que mencionas, pues la parte de salud, ¿no? Esas tres imágenes, perdón, que aquí les coloqué, des en cuenta que es el mismo símbolo, eh, a veces representado de forma diferente. El que me parece que es como más distinto es el último, el tercero, porque ya es un hombre. Un hombre no, y es un ser Eso es feo, maléfico. profe. El acá, o sea, el que lo pintó es William Blake. Es un pintor Ay, que Dios él mío, se tiene una obsesionó. mente se obses- retorcida. ¿Miedo? Esa imagen de allí es una imagen que aparece o sea, él la pintó en relación al Apocalipsis, a la Biblia. Este cuadro es un cuadro, se llama El Dragón Rojo y representa al dragón rojo que se narra en la Biblia, pero sigue siendo un dragón, se encuentra la cola, las alas, pero ya cambia un poco la simbología, ¿no? Pero es un dragón. Eso desde la mitología, pues, católica. Aquí les coloqué desde la mitología griega, nuevamente, el mismo símbolo, pero en otro sentido. Aquí se dan cuenta que es un dragón que se está mordiendo la cola. Este símbolo también suele llamarse Ouroboros, que sabe representar una serpiente mordiéndose a sí misma y que representa como el infinito, porque es un círculo completo. Des en cuenta que el mismo ser se está devorando. ¿Y cuándo terminará de devorarse? Nunca. Esta serpiente representa en la mitología griega, es un símbolo de algo divino, de algo mágico. Hay un relato particular que yo no sé si dentro de su programa vayan a mirar en algún momento lo que es la literatura clásica, que se mira la literatura clásica griega. Hay un personaje que se llama Tiresias. Tiresias es un mago que es un ciego, pero tiene el poder de adivinar. Según la mitología griega, este personaje, ¿cómo llegó a ser tan sabio? Según cuentan que él cuando era joven iba caminando por medio de un bosque y cuando él iba caminando normal, se encontró que con este símbolo, la serpiente devorándose a sí misma. Entonces él coge, como era joven y no sabía nada de eso, él coge la patea. Perdón, eran dos serpientes que estaban devorándose a sí mismas, dos eran. Entonces él coge al patearlas, esas serpientes se separan. Este símbolo, como era sagrado, dicen que los dioses al mirar que ese mortal no tenía como respeto ante esas cosas, cogen y lo cambian de género, lo convierten en mujer. Entonces él en ese momento se convirtió en mujer y él siguió viviendo su vida. Y él dice que pues vivió normal como mujer varios años y después él nuevamente como mujer se interna en el bosque y de repente encuentra nuevamente el mismo símbolo. Él, ante esa curiosidad de saber qué es lo que le pasaría,
él coge nuevamente, coge la serpiente y la separa. Al separarse, él se volvió a convertir en hombre. ¿Y por qué se vuelve sabio? Él dice que se vuelve sabio, la historia griega nos dice que se vuelve sabio porque él pudo comprender cómo son las mujeres, cómo viven las mujeres, tanto desde su parte biológica como su parte emocional. Es decir, él tuvo el cambio completamente de género. Él se convirtió netamente en mujer y pudo conocer tanto los placeres de las mujeres como también las diferentes situaciones, como el periodo que viven, y etcétera. Pero también se convirtió en hombre y comprendió también todas las cuestiones de la psicología del hombre. Ante eso, él es un personaje sabio. También está la historia del que está aquí, es Hércules, que yo les comentaba en clases, la historia del león de Nemea, que es el león que se dan cuenta que es la piel que la tiene él puesta, ¿no? Y allí él está luchando contra este ser que se me fue el nombre, la hidra, que cuando él cogía le cortaba una cabeza, salían dos cabezas, que en sí viene siendo un dragón. Sí me comprendieron esa partecita de la creación de esos personajes y que de cierta forma no vienen siendo como creaciones tan deschavetadas, sino que tienen un sustento importante. ¿Tienen alguna duda o algún aporte? Este es un ejemplo. Yo acá tenía otro, pero no sé si mejor iniciamos, que viene Representa la fuerza y la siendo... energía del mar. Simboliza fluidez ¿Quién? y adaptación a los cambios. Esa misma. Conozco adaptación a los cambios, ¿De quién están olas hablando del de él? mar, olas del mar. ¿Del Adaptación a dragón? los cambios. Era el micrófono, vale. Listo. Ese es Adaptarme un a los símbolo cambios. para que analicen, ¿listo? El Adaptarme último para analizar, Después de después de la A a la P. Valeria, para que apaguen los micrófonos y no van a participar, por favor. Y miremos otro olas del mar. que también otro Adaptarme a los ejemplo cambios. de este sentido, ¿no? La En este 3, mismo el sentido. bosque. Paz y Valeria, armonía. Adriana, Refleja equilibrio y Valeria. fortaleza como los que se mantienen firmes con el tiempo. Valerie. Ponga que los árboles se mantienen firmes con el tiempo. No, eso no. Está concentrada, profe. No, ya ahora a ver. Mantenerme firme. Valerie. Mantenerme firme. Ya la silencié, tranquila, ya. Ya pude. Listo. El último ejemplo que les quiero brindar es el que trabaja Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un cineasta mexicano, también es escritor, tiene unas novelas como Las formas del agua. Actualmente se volvió muy famoso porque él hizo una adaptación de Pinocho y la llevó al cine. Él también es el director de Hellboy, diferentes películas de terror. Él las ha trabajado de una manera muy, muy magistral, por decirlo así. Y él va a mencionar otro caso particular de esos símbolos o inconscientes primitivos y que nosotros los asociamos en la actualidad. Aparte del dragón, él va a mencionar el siguiente caso. A ver, ¿dónde está? El del vampiro. Él dice cómo surge este ser, de dónde o qué elementos eh, pudo la literatura condensarse en una narración y que de cierta forma se represente desde la parte simbólica, ¿no? Él menciona, a ver, no sé si lo tenga por acá. Mm, Bueno, aquí habla también del dragón, dice que representa los miedos primitivos y varias situaciones, ¿no? Este señor, para hablar un poquito de Guillermo del Toro, es reconocido por crear estos seres tan tétricos, tan misteriosos. Ustedes pueden ver la película, esta, la que aparece
este ser mítico que es un fauno, que él fue el director del laberinto del fauno. Búsquenla también. Él se encargó del vestuario, de las luces, de la música, de todo, todos esos elementos e hizo este film, ¿no? Entonces, él tiene diferentes criaturas. El que está aquí agachado, creo que es el de las formas del agua, también que la pueden ver. Este ser de acá atrás es un vampiro y el de aquí no recuerdo a cuál pertenece, pero son todos los seres. Mire, Hellboy, aquí se encuentra el fauno, que él crea a lo largo de su vida, desde la forma literaria, pero también desde la forma del cine, ¿no? Ya hablando de la parte del vampiro como tal, él dice que cómo surge, cuáles son los miedos primitivos que nos llevaron a crear este ser tan, tan misterioso también como lo es, ¿no? Él dice que, él plantea, mejor dicho, que una de las posibles causas es que anteriormente, cuando en algún momento el ser humano practicaba la antropofagia, y ese miedo es o la antropofagia, de pronto para los que no sepan, tiene que ver con el canibalismo. Es un miedo que nuestra especie ha vivido de forma tan íntima por varios siglos, que llega un momento en que esa antropofagia se empieza a convertir y la literatura empieza a canalizar todo ese inconsciente colectivo y lo lleva a plantear el vampiro como un arquetipo. ¿Listo? ¿Qué representa? La sangre como símbolo de vida. ¿Listo? En muchas culturas, aquí les escribí algo, dice, la sangre se considera la esencia de la vida. El vampiro, al beber la sangre, no solo se alimenta físicamente, sino que también roba la vitalidad y el alma de sus víctimas. Esto refleja un miedo profundo a la pérdida de la identidad y la energía. Recuerden que el vampiro es ese ser que al momento en que muerde a alguien, esa persona es infectada. Al decir infectada, viene el otro miedo tan grande que hemos tenido, que es a las enfermedades a los virus y todo lo que, pues, des en cuenta que nos llevó hasta la pandemia en el 2020. Es un miedo que nuestra especie siempre ha tenido. Y estas pandemias no son cosas nuevas, sino que son cosas de miles de años atrás que se venían representando. Entonces aquí viene también la cuestión de que se asocia la carne, perdón, la sangre y se relaciona también con los virus. El vampiro es un arquetipo que encarna la sombra, ¿listo? También representa la lujuria, la violencia y el deseo a la inmortalidad. Aquí des en cuenta que ya empiezan a meterle un poquito también que no solo son cuestiones físicas, ¿no? Sino que también son los ideales. El ser humano de por sí siempre ha tenido esa ambición de poder ser eterno, ¿no? Ser inmortal. Con todo esto se representa la lucha entre la vida y la muerte y el miedo a perder la humanidad. Al convertirse en vampiro, se pierde la humanidad. Aquí les coloqué unos ejemplos de diferentes obras para que se den cuenta también que no existe un arquetipo que sea igual en todas las obras, sino que se puede ir cambiando. Se pasa de personajes clásicos a personajes un poco más tenebrosos. En la actualidad podemos encontrar también la figura arquetípica del vampiro como la parte como de un ser misterioso, de la seducción. Miren, los personajes de Crepúsculos, que representa un vampiro completamente distinto, ¿no? Y volvemos nuevamente a figuras más tenebrosas, más monstruosas, y en la actualidad, la última que salió, pues es la figura de Nosferatu, que es un vampiro clásico y que representa todavía la parte fea, ¿no? Eh, Aquí les coloqué algunas definiciones en relación a este arquetipo desde Europa, América Latina y Asia, ¿listo? De lo que se piensa que son estos seres. Pero nuevamente caemos en la cuestión de que siempre se han repetido, siempre se han encontrado a lo largo de la historia. Listo. ¿Preguntas o ya doy por finalizada esta parte para escuchar a los compañeros?
¿Todo está claro? ¿Quieren participar? ¿Comentar algo al respecto? Bueno, entonces, los compañeros que van a hacer la exposición, ¿se encuentran? Sí, profe, aquí estoy. Listo. ¿Quién va a ser la persona encargada o que tiene la presentación?